Hola mi queridos festis, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Elizabeth y seguro te estarás preguntando ¿qué le pasa? ¿Por qué cambió el saludo? ¿Por qué nos llamó festis? Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se han unido al canal. Ya somos muchos y pues gracias a ustedes hemos decidido crear una comunidad para todas esas personitas que como tú, sí, como tú que me estás viendo, te gusta crear, hacer pasteles, hacer decoración, hacer piñatas y te gusta festejar. Entonces, si tú tienes toda esa creatividad y estás viendo este canal y este video, es porque seguramente tú eres un festi como nosotros. A nosotros nos gusta festejar y no porque estemos en pandemia, pues vamos a dejar la creatividad a un lado. Al contrario, podemos estar desde casa y pues darnos un poquito de desestrés haciendo piñatas o pastelillos, cupcakes o creando decoraciones. Así es que el día de hoy vamos a hablar de un ratón muy famoso. Yo creo que es el más famoso del mundo, querido por chicos y grandes, viejos y no tan viejos, Mickey Mouse. Así es que vamos. Vamos. Nuestros materiales para esta y todas nuestras piñatas son los siguientes: nuestra base de globo y papel periódico, pistola de silicón, tijeras, plumones o marcadores para marcar y pegamento, que puede ser barras de silicón, resistol, engrudo, puede ser también el silicón frío, lo que ustedes tengan en casa o lo que les sea más fácil conseguir para poder trabajar. Foamies de muchos colores. Ojo, aquí nada más vamos a utilizar los colores dependiendo del personaje o el proyecto que vayamos a hacer, así es que tengan a la mano todos los colores disponibles. Y lo que no nos puede faltar, nuestros churritos de muchos colores. Aquí recuerden tener disponibles también muchos colores y solamente vamos a utilizar, obviamente, igual que en el foamy, los colores dependiendo el personaje o el proyecto que vayamos a hacer. Así es que vayan y hagan su colección de colores de papel. Lo primero que vamos a hacer es, como en todas nuestras piñatas, es marcar nuestro círculo, como pueden ver aquí. Nada más que aquí al Mickey Mouse le marcamos un piquito, ya saben, el piquito que tiene Mickey Mouse, y de este lado sus cachetones que tiene aquí, pero se basan igual del círculo, ya nada más lo dibujan con unas líneas y le hacen estos trazos para darle la forma a la carita que tiene Mickey Mouse. El día de hoy vamos a hacer un Mickey Mouse un poco más vintage, en blanco y negro con un toquecito de color, así es que no se lo pierdan. Bueno, ahora sí vamos a empezar a forrar. Lo que necesitamos es obviamente nuestro churrito y vamos a marcar el contorno de la carita que ya marcamos. Como siempre, con nuestra pistola de silicón vamos a poner un poco de silicón y vamos a empezar a marcar. Aquí donde empieza el pico le vamos a poner el churrito y lo vamos a aplastar un poquitito para que le dé esa forma hasta nuestro otro piquito, así como se ve. Lo aplastamos un poquito, nada más para darle forma, y de aquí ya empezamos el otro. Ahí. Y así, para que en esta parte se vea redondito. Entonces voy a terminar de marcarlo, bueno, de hacer el contorno, y se los muestro. Como ven, así es como quedó mi contorno ya marcado. Ya empieza a parecerse un poquito más a Mickey Mouse. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar la carita de color blanco. Como les decía, vamos a hacer un Mickey vintage. Entonces, pues la carita va a ser blanca. Y lo que vamos a hacer es empezar a rellenar. Aquí ustedes lo pueden rellenar, como siempre se lo repito, y si tú eres nuevo en el canal, lo puedes rellenar como tú quieras. Puedes seguir la forma del contorno, hacerlo así o así a lo ancho. Entonces yo lo voy a hacer así. Igual vamos a poner un poco de silicón, resistol o el mismo engrudo. Ustedes pueden ocupar lo que tengan de pegamento. Y
Lo voy a empezar a rellenar así. ¿Me puedes ayudar? Les presento la manita ayudante porque luego es un poco difícil hacer esto yo solita porque se me empieza a mover la bola por todos lados. Entonces, para que la agarre un poquito, ponemos igual un poco de silicón. Y lo pegamos. Y así lo vamos a ir pegando hasta terminar de rellenar nuestra carita. Y así es como quedó el relleno de mi carita de Mickey Mouse. Así es que, como ven, le dejé aquí los piquitos, le di un poquito de forma para que se vieran un poquito más, se definieran. También el de aquí arribita, como ven. ¿Sí? ¿Les gusta? Ahora ya es momento de empezar a forrar el resto de nuestra piñata de color negro. Aquí ustedes pueden forrarla como ustedes quieran. Recuerden que esto es una guía y usen su creatividad. Aquí es un buen momento para que ustedes la empiecen a utilizar. Bueno, que hagan volar su imaginación como mejor les parezca. Así es que yo lo voy a empezar a forrar así. Ustedes háganlo como se acomoden. Entonces yo hice mi circulito. Obviamente esto siempre lo hago de diferentes maneras. Cada video es diferente. Pero bueno, ahora yo lo voy a hacer así. Voy a poner un poco de silicona a mi caracolito que hice. Ay, Dios. Y lo voy a empezar a pegar de aquí y me voy a ir todo mi círculo hasta terminar de forrarla, ¿vale? Ok, Festis, pues miren, así quedó ya mi piñata forrada en la parte negra, como les decía. Ustedes pueden forrar como se les pegue la regalada gana. El chiste es que quede bien bonita, así como esta. A mí me gusta hacerlo así, pero bueno. Ahora vamos con la cara. Listos, pues para la naricita de Mickey lo que necesitamos es un churrito. Le vamos a poner un poco de silicón de esta manera y lo vamos a doblar así. Uy, me da miedo quemarme ya, para que nos quede una bolita como esta. Y como ven, aquí yo ya me adelanté un poquitín para cortar lo que son los ojitos, que los hicimos de foamy negro. Uy, esperando. ¿Me puedes ayudar a sostener esta, porfis? Bueno, ahora sí, como ven, lo que hice con los ojitos son cortar una especie de óvalos de foamy de un tamaño, pues, dependiendo de su piñata. Y lo que hice fue cortarle unos triangulitos. Como ven, los dos van para el mismo sentido. Aquí ustedes pueden igual ayudarse, no sé, a lo mejor de un circulito para ir viendo. Muchas gracias, ya quedó. Para ir viendo más o menos de qué tamaño son sus ojos. Si su piñata es muy grande o muy chiquita, eso va a depender. Entonces se pueden ayudar, como les digo, de un circulito y después darle esta forma. Aquí le puse también una línea que es como la partecita de la nariz que tiene Mickey. Entonces esto va a ir así. Y la boca se la vamos a hacer así redondita, porque pues es un Mickey que está sorprendido de ser piñata. Así lo vamos a hacer con carita de sorpresa. Igual como estos, siempre se los he comentado, se pueden ayudar de lo que es una tapa, del garrafón. Yo creo que esta les va a funcionar perfecto. Y así tenemos nuestra carita. Ahora vamos a hacer lo más importante, que es de Mickey. Esto lo voy a hacer aquí a un ladito. Lo más importante pues son sus orejas, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar nuestro cachote de foamy. Y yo fui a la cocina a robarme un plato que tiene unas orejotas. Entonces ahí también, dependiendo del tamaño de su piñata, ahí van a buscar una olla o la tapa de la basura, lo que ustedes encuentren, ¿no? Y yo encontré este platito, así es que vamos a marcarlo. Como saben, yo siempre lo marco con las tijeras
para no dejar manchado el foamy, pero ustedes lo pueden igual marcar con lo que tengan. Puede ser con un lápiz o una pluma que no tenga tinta. Como es negro, pues no pasa nada, pero si fuera el foamy de color, pues igual a la hora de recortar no está padre que se vea la línea, ¿no? Entonces yo lo hago con la tijera. No sé si se alcance a ver como la marca, ¿sí lo ven? Entonces ahí es como yo me guío. Y lo vamos a recortar y vamos a hacer otra igualita. Entonces lo voy a recortar. Y listo. Ahora sí ya tengo mis dos orejitas de Mickey Mouse que hice con mi platito. Ahora lo único que tenemos que hacer es hacerle un pequeño corte. Así. Bueno, aquí está el corte, no sé si se alcanza a ver bien. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle una gotita de silicona aquí y lo vamos a pegar. Este paso es importante y más adelante van a ver por qué lo hacemos. Así es que ahora sí es hora de empezar a armar nuestra cabeza de la piñata y después seguimos con el cuerpo. Ahora sí, ya con todas nuestras piezas listas, es hora de empezar a armar nuestra carita. Manita ayudante, ¿me puedes ayudar? Ahora sí, ayudar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pegar nuestra nariz. Y la vamos a pegar en medio de nuestra carita y justo donde están nuestras líneas estas de aquí del cachete de Mickey. Ahí la vamos a pegar. Luego, muchas gracias, nos vamos a ir con los ojitos. Los vamos a pegar ahí. Y aquí les vamos a poner esta rayita. Bueno, lo vamos a presentar para ver que ustedes lo vean y yo lo voy a pegar. Bueno, y ahora sí, ya quedó armada nuestra carita de Mickey Mouse. ¿Cómo ven? ¿Les gustó? Quedó bonita. El cortecito que le hice a las orejas era justamente para esto, para pegarlas de esta manera y que se adherieran bien a la piñata. Entonces hicimos el corte, pegamos los extremos y ya quedó así pegadita. Igual del otro lado. ¿Me alcanzan a ver bien? Y bueno, todos los elementos que ya habíamos hecho, los ojos, la rayita, la boquita y la nariz, pues ya se pegaron. Nada más lo único que le puse fue este pequeño brillito con forma de ovalito, pues para darle ahí un toquecín diferente. Entonces ahora sí vamos a hacer el cuerpo y terminamos de armar nuestra piñata. Bueno, ahora sí vamos con la parte del cuerpo. Como les he comentado en videos anteriores, pues vamos a hacer nuestro circulito, así es que si ustedes no saben cómo hacerlo, vayan a ver el video de cómo hacer la base para el cuerpo, que se los vamos a dejar por aquí. Es pues básicamente un círculo con un cacho de cartón que utilicé pues del cereal o de las galletas, de lo que tengan. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a forrar. Como siempre le vamos a poner un poco de silicón y lo vamos a forrar así, de esta manera, con cuidado para no quemarnos. Y bueno, entonces lo vamos a ir forrando y le vamos a poner a la mitad de nuestro cuerpo, le vamos a poner la parte roja que es su short, igual con churritos de color rojo, y así hasta que terminemos. Bueno, como ven, ya terminé de forrar mi cuerpecito. Como les platicaba, lo único que hice fue forrar la mitad de mi cuerpo de color negro y la otra mitad en color rojo, igual la partecita de aquí abajo.
para hacer esta, pues obviamente es el cuerpo de Mickey y su short. Lo único que le puse son los botoncitos amarillos bueno, me ayudé con unos circulitos, igual unas tapas de foamy amarillo y fue lo que hice. Esto lo estamos haciendo así rapidito para que el video no sea tan tedioso. Ahora lo que voy a hacer va a ser cortar con un pedacito de foamy, de eso que tengan ahí como basurilla, cortar una colita. Ustedes la pueden cortar como quieran igual. A mí me gusta cortarla así y darle formita, pues para que se vea que está como curviadita, que tiene forma de cola de ratón. Entonces, bueno, pues ya. Ahí le di como una ondita, no sé si se ve. Y eso se lo vamos a pegar en la parte de en medio de aquí del cuerpo porque pues, es su colita. Igual con una gotita de silicón se la pegamos. Por aquí está bien. Entonces ahora sí ya tenemos la primera parte de nuestro cuerpo terminada. Por este lado yo ya tengo hechas mis piernas y mis brazos de Mickey Mouse, como ven. Estos son mis piecitos. Y estos son los bracitos. Si ustedes ya han visto videos anteriores o si son nuevos en el canal, recordarán, los que ya son viejitos, que ya han visto nuestros videos, nosotros ya tenemos videos explicando cómo se hacen las piernas y los brazos. Lo único que hice aquí fue ponerle este pedacito de churro para hacerlo como tipo botita y este aquí para que sea como la parte del short, pues que cubre partecita de la pierna de Mickey. Entonces les recomiendo que vayan a ver el video por si tienen alguna duda o si eres nuevo en el canal o si no te quedó algo claro, pues aquí se los dejamos en la descripción o por aquí, no sé, se los podemos dejar para que ustedes vayan a verlo. Igual para los brazos, lo único que hice fue hacer churros, circulitos. Esto es como la parte del guante de Mickey Mouse, entonces igual es un circulito, se lo puse alrededor del bracito y pues la manita. Ahora sí es hora de pegarlo y terminar de armar nuestra piñata. Bueno, ahora sí, ya quedó el cuerpecito terminado. Como ven, ya tiene sus piernitas, sus bracitos, su colita, todo bien terminado, forrado. Si tú eres nuevo en el canal, no te espantes, te invito a ver los videos anteriores para que sepas el paso a paso de cómo hacer las piernas, los brazos, la base del cuerpo, la base de la piñata y cualquier duda que tú tengas, ahí lo vas a encontrar. Si no, pues déjame aquí un comentario de las dudas que tengas y si te gustó el video o llegaste hasta aquí más bien, déjanos tu comentario con un ratoncito para saber que el video te está gustando y pues que esté entretenido, ¿no? Ahora sí es tiempo de terminar de armar nuestra piñata. Bueno amigos, y este es el resultado final de nuestra piñata de Mickey Mouse. Espero que a ustedes les haya gustado y que el señor ratón no se enoje por hacerle este pequeño homenaje. Si tú o tu pequeñito son fans de Mickey Mouse, pues aquí ya tienen la opción para la piñata. Así es que si a ti te gustó, recuerda darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que se las vamos a dejar aquí abajito. No te olvides de compartir y dejarnos tu comentario de ratoncito. Cualquier cosa o cualquier duda que tengan, igual se pueden contactar con nosotros en nuestras redes sociales o dejarnos sus comentarios. Y bueno, por último, antes de que me vaya, los invito a que pasen a nuestras redes sociales a participar en esta pequeña dinámica para nuestro siguiente video. ¿Qué personaje les gustaría ver? Las opciones son un personaje de la serie de WandaVision, si ustedes la están viendo, o un personaje de la película de Soul de Pixar. Así es que vayan a nuestras redes sociales a participar y coméntenos qué personaje les gustaría ver en nuestro próximo video. Ahora sí, nos vemos. Bye.